Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salmos 138, versículo 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero repetirlo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tomar su asiento. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú has sido muy bondadoso con nosotros. A ti, Señor. Padre, los tiempos son finales y peligrosos, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te pedimos, Padre, que puedas obrar en nosotros y que puedas despertar en nosotros un hambre y sed de ti, por favor. Hambre y sed de orar, hambre y sed de tu palabra. Que nos dé la fortaleza mental, que nos dé la fuerza espiritual, la fuerza física, dando la fuerza para negarnos a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. Y ayúdanos a guardarnos en santidad para ti. Ayúdanos a apartarnos para ti. Que tu presencia se vuelva real en nosotros y que lleguemos al conocimiento de tu verdad, el propósito que tiene la respuesta de Dios a nuestra vida. Dios tiene 4 formas de respondernos. Dios nos responde, a veces nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice sí, pero que nos esperemos, y a veces Él da una respuesta contrario a lo que nosotros estamos esperando. El versículo que hemos leído habla sobre un propósito, pero para poder comprender eso necesitamos comprender el significado del propósito. El propósito, buscándolo en el diccionario, dice que es objetivo que se pretende alcanzar cuando hacemos algo. Objetivo que se pretende alcanzar cuando hacemos algo. Entonces, cuando dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, Él está diciendo, Dios cumplirá los objetivos que quiera alcanzar en algo que Dios ha propuesto en nosotros. Y nosotros todos tenemos necesidades, todos. Algunos buscamos a Dios con el propósito que nos responda en una sanidad, en un conflicto económico, en un conflicto familiar. Puede ser por la enfermedad de alguien o con el problema de alguien más. Pero todos tenemos diferentes peticiones a Dios, pero Dios no solamente nos quiere dar ese tipo de respuestas que nos favorecen, sino que nos quiere enseñar lecciones espirituales. Más que darnos una respuesta a lo que pedimos, Dios está más enfocado en que el objetivo que Él ha trazado en nosotros se cumpla. A eso le interesa más al Señor. No solo darnos una respuesta, sino que hayan objetivos espirituales que nos enseñen a desarrollarnos en nuestra relación con Dios y nos ayude a poder comprender mejor al Señor. De hecho, Él en Jeremías se recuerda cuando Él dice, no se alegre el valiente en su valentía, no se alegre el rico en su riqueza. ¿Se recuerda de eso? Está en Jeremías capítulo 10, versículo 23, si mal no recuerdo. Ahí creo, o el 9:23 creo que es. El 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero. De manera que el Señor busca tres cosas. Él quiere que nosotros aprendamos a tener misericordia, juicio y justicia. Por eso dice, el que debe alabarse, alábese porque me ha entendido, comprende qué es lo que yo quiero. Yo soy alguien que hace justicia, juicio y misericordia, porque eso es lo que yo quiero, y eso quiero que mis hijos y mis hijas hagan. Ese es el propósito. Entonces, los propósitos de Dios en medio de las situaciones que atravesamos, o llamémosle milagro, las respuestas tienen un objetivo espiritual que Dios quiere enseñarnos para que desarrollemos nuestra relación con Él. Y el primer propósito que vamos espiritual, que Dios espera que nosotros comprendamos, lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Lo encontró, Ana? Mateo 11, versículo 20 y 21 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en los cuales había hecho muchos de sus milagros. Oye, qué tremendo. Había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Él empezó a reconvenir diciendo: hay un ay con H de haber, pero este es un ay de ay usted si no lo hace. Entonces él se refirió a estas dos ciudades y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. La primera lección que Dios busca enseñando espiritual es el arrepentimiento en nuestra vida. Cuando Dios nos da una respuesta o nos concede un milagro, lo que Él pretende es que nosotros nos arrepintamos. Por eso esta ciudad les tuvo que decir: ay de ustedes, Corazín y Betsaida. Porque si estos milagros se hubieran hecho allá en Tiro y en Sidón, que eran a la parte norte, Fenicia, esa gente hace tiempo se hubiera arrepentido. Pero en ustedes yo he hecho muchos milagros y ustedes no se han arrepentido. La primera lección espiritual que Dios quiere cuando nos da una respuesta a un problema, a cualquier situación, es que usted y yo nos arrepintamos. Y le decía que en hebreo es metanoia. Y arrepentirse es que usted va caminando de una forma, pero el arrepentimiento es reaccionar y volverse al lugar inicial para tomar el camino que Dios quiere que andemos. De hecho, a mí me gusta como dice, busque capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2. Mire qué bonito lo que dice la Reina Valera. El propósito de Dios al darnos una respuesta a lo que pedimos es que nos arrepintamos, que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de comportarnos. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice la versión Reina Valera: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero yo quiero leerle este mismo versículo, se lo quiero leer en la versión la palabra de Dios para todo, porque lo especifica mejor. Oye, ¿cuál es el propósito? Dice: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que Él es bueno contigo
para que cambies tu vida. De manera que el propósito de Dios, cuando a usted le da una respuesta, teniendo la vida que usted y yo tenemos, una vida en desobediencia, y nosotros nos humillamos y le pedimos a Dios, y Dios nos da una respuesta, aunque no la merecemos, lo hace con el objetivo de que usted y yo cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir y actuar. Por eso esa versión de la palabra de Dios para todo a mí me gusta. Que dice, tienes que entender que Él ha sido muy paciente contigo. ¿Con cuántos de nosotros Dios no ha sido paciente? Con todos. Dios ha tenido mucha paciencia y bondadoso, dice. El objetivo de Él, ¿qué? Esperando que nos voy a capacitar para servir. Porque sin duda Dios ha sido muy bueno y paciente para conmigo. Y mejor me arrepiento de la vida o del evangelio que estoy viviendo. Y ahora yo cambiaré mi forma de pensar, de sentir y de actuar. Ese es el objetivo espiritual de Dios. Nosotros nos arrepintamos de la clase de evangelio que estamos viviendo. El segundo, quiero que vaya conmigo al evangelio de Juan, en el capítulo 5. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, refirió a este paralítico, también nos la refiere a nosotros. Les voy a ayudar, pero no sigan pecando. ¿Y qué dura? Es la advertencia. Has sido sanado, no peques más. ¿Para qué le dijo? Para que no te venga alguna cosa peor. Dios le dijo, yo quiero sanarte para que tu vida sea transformada y yo no quiero que te venga algo peor a tu vida. Ese es el objetivo de Dios al darnos respuestas. A veces uno, por ahí hay algo que en las redes sociales publican cuando le dice, Señor, yo te pido que me guardes de todo mal, de todos aquellos que desean mi mal. Y de pronto hay personas que se alejan de nuestra vida por algo insignificante. Y uno se queda lamentando y a veces uno no se percata que es la respuesta de Dios a nuestra vida. Es la respuesta que Él nos da para que nosotros nos alejemos de personas que a veces nos causan daño o nos quieren causar daño y nosotros no nos damos cuenta. A veces uno le ora a Dios, dame una respuesta, Dios. Líbrame de tentaciones, líbrame de cualquier situación difícil, apártame del mal. Y Dios nos aleja personas, o a veces perdemos un negocio, o a veces perdemos un trabajo. Dios está obrando allí, porque dándonos esa respuesta, Él está evitando que nosotros mantengamos en el mismo lugar donde estamos, que lastimosamente muchas veces nos hace daño. Entonces, la respuesta a Dios nos purifica y le da la gloria al Señor. La tercera lección espiritual la vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículos 18 al 20. Marcos los capítulos 5, versículos 18 al 20. Mira lo que dice. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, oye lo que dice, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. La tercera lección espiritual: Dios espera un corazón agradecido de parte nuestra por la respuesta que nos hará.
Dios espera en nosotros producir un corazón agradecido. ¿Se recuerda usted de la porción de Lucas 17, donde hay 10 leprosos? Dice que 10 leprosos fueron sanados. Y Jesús les dijo, no, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando iban de camino, la lepra, porque habían ciudades de leprosos, ellos no podían estar juntos con toda la demás comunidad. Ellos tenían ciudades especiales. Dice que cuando fueron, en el camino fueron sanos. Pero de los 10, solo uno se regresó a darle la gracia. Y busque Lucas, por favor. Mira qué interesante esa historia. Lucas capítulo 17. Esa es preciosa, esa historia de los 10 leprosos. Ahí creo que está la parábola, en Lucas 17 creo que es. Los 10 leprosos. Lucas 17. ¿Lo encontró? Les dijo, íbamos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno, y volvió no en silencio, volvió glorificando al Señor a gran voz. Se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. ¿Y qué dice? Y este era samaritano. Los enemigos de los judíos. Y Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese, ¿qué dice? Gloria a Dios, si no es extranjero. Mire qué tremendo. El objetivo de la respuesta es que nosotros seamos agradecidos, y siendo agradecidos le podamos dar la gloria a Dios. Y en la porción que leímos sobre el gadareno, este hombre dice que le rogaba a Jesús, porque él reconocía que había sido endemoniado, que había sido encadenado, que vivía en los sepulcros, que se hería. Y allí, él cuando fue sanado, él le rogaba a Jesús, le rogaba que estuviese con él. Pero Jesús tenía otros planes para él. Jesús sabía que el corazón de él era agradecido. Jesús sabía que su agradecimiento lo había mostrado al regresar, gritando y dándole gloria a Dios. Entonces Jesús sabía que le podía encomendar una misión a él. Y esto nos muestra que Jesús necesita de nosotros, en el sentido que Él espera que nosotros seamos los instrumentos para llevar su palabra. Y por eso, en esta porción que hemos leído de Marcos, dice la escritura que le rogaba, pero Jesús le dijo, no quiero que vayas conmigo, vas a hacer otra cosa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de Dios. Esto nos enseña algunas verdades. Lo primero, que Jesús está interesado en nuestra familia. Segundo, que Él espera que nosotros primero seamos testimonio dentro de nuestra familia y luego con los demás. Jesús espera que nosotros, con un corazón agradecido, seamos transformados y le podamos testificar a la familia y decirle, realmente el milagro me lo hizo el Señor Jesucristo. Pero este hombre en agradecimiento quería estar, le rogaba a Jesús. Hoy en día pasa todo lo contrario. Hoy en día hay que andarle rogando a la iglesia para que ore. Hay que andarle rogando para que desempeñen los privilegios. Hay que andarle rogando para que ellos puedan leer la Biblia. Hay que andarle rogando para que aporten para hacer crecer la obra de Dios. Hay que andarle rogando para que sus vidas sean transformadas a través de la palabra. Hay que rogarles para que vengan a los cultos.
Y ese es el problema de la iglesia. Y eso refleja que en nosotros no hay un corazón agradecido. Y el propósito de todas las respuestas que Dios le ha dado a usted, a mí, a favor nuestro, a favor de nuestra familia, llámese trabajo, llámese negocio, llámese salud, lo ha hecho con el propósito que usted y yo seamos agradecidos y no tenga a Jesús que andarnos rogando. Pero ¿cuántos de nosotros somos los importantes? Vamos a la iglesia, no sé. Llegamos al culto tarde, nos queremos ir temprano y con una actitud de indiferencia para con el Señor, olvidándosenos a nosotros que todo lo que hasta aquí tenemos es la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Qué enseñanza más profunda es la que nos da ese que estuvo endemoniado? A nosotros se nos olvida muchas veces de dónde Dios nos sacó. A nosotros se nos olvida muchas veces que antes teníamos alguna situación que nos dominaba de pecado y el Señor nos hizo libres. Y lejos de mostrar agradecimiento, sirviéndole, buscándole, nosotros lo que hacemos es hacernos los de rogar. Qué duro, hermano. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que entendemos esto y seguiremos iguales. Eso es lo más duro. Saber que nosotros nos estamos haciendo los de rogar y a nosotros no es indiferente. Es como cuando vieron que a uno de los discípulos, a uno lo golpeaban, pero a uno le era indiferente. La indiferencia de nuestro corazón. Pero la indiferencia lo que hace es no tener un corazón agradecido. De manera que Dios en su bondad y misericordia, los propósitos que tiene nuestra vida, no solamente darnos una respuesta, sino formarnos como hijos de Dios a su imagen y semejanza. Jesús no anduvo con resentimientos. Jesús cuando Pedro lo negó, no le da, hoy sí vení para sinvergüenza, ¿te acordás, verdad? No, Jesús tuvo una reunión con Pedro y le dijo, me amas, apacienta mis ovejas. Jesús no anduvo con resentimientos ni con falta de perdón con Judas, porque cuando Judas lo entregó, a pesar que Jesús conocía el corazón de Judas y que lo entregaba, él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Nunca lo desconoció como amigo. A pesar de toda la maldad, el resentimiento que Jesús puede haber acumulado en su corazón, la amargura, perdón, no maldad, sino la amargura y el resentimiento que Jesús puede haber acumulado porque lo traicionaron sus amigos, porque lo abandonaron, porque el pueblo lo crucificó. Él en la cruz del Calvario, él dijo, Señor, perdónanos, porque ellos no saben lo que están haciendo. De manera que el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros seamos semejantes a Él. Y es por eso que Él nos da estas lecciones espirituales. Desde el momento que usted y yo nos hizo nacer de nuevo el Señor, dice la Escritura que Él espera que lleguemos a la estatura del varón perfecto. De manera que Él tiene un propósito en nuestra vida, así como lo tuvo con Jacob, que le dijo, no te voy a dejar hasta que yo cumpla lo que te prometí. De manera que si usted es un hijo o una hija de Dios que está en los planes eternos de Dios, sepa que Dios cumplirá ese propósito en usted, pase lo que pase y tenga lo que tenga que hacer. Dios lo va a cumplir. Así que la primera lección espiritual que Dios pretende es el arrepentimiento de nosotros cuando hay una respuesta. La segunda lección es alejarnos de lo malo. Y la tercera es que se produzca en nosotros un corazón arrepentido, un corazón agradecido para con el Señor por la respuesta que Él nos ha dado. ¿Sabe? En Mateo 15, con esto cierro, Mateo 15:1 dice que se acercaron, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero luego en el versículo, después de que debatió con los escribas y con los fariseos, Jesús llamó a la multitud en el verso 10 y les dijo: oigan y entiendan lo que Dios espera de nosotros en esta noche. Oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los discípulos acababan de estar peleando con Jesús y cuestionándole que por qué sus discípulos comían con la mano contaminada según la tradición de los hombres. Pero Jesús primero los confrontó y luego los corrigió en público. Llamó a todos, a la multitud, y les dijo: oigan y entiendan. Lo que ellos les han dicho durante todo este tiempo es una mentira. Eso no contamina. Lo que a ustedes les va a contaminar es otra cosa. Y luego dice el 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlas. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el río. ¿Por qué cierro con esto? Porque a nosotros a veces la palabra nos resulta ofensiva. Pero Jesús no estaba para predicar un sermón que a la gente le gustara. Él estaba para pregonar la verdad del Evangelio. Y por eso a él no le importó, miren, con ustedes, fariseos, aquí lo vamos a discutir en privado. No. Él delante de todos ellos estaban dando una mala enseñanza. Y los discípulos, Jesús, es que ellos se sintieron mal. Ay, déjenos. Si ellos son hijos de Dios, van a entender que lo que yo he enseñado es la verdad. Y si no, se van a condenar. Así que el Evangelio es así. Si alguien se siente ofendido por confrontarle con la palabra, si es de Dios, va a entender, es el propósito de Dios para que yo crezca espiritualmente y llegue a la estatura del varón perfecto. Y el que no ha sido plantado por el Padre, sencillamente va a molestarse, va a ser puchero, se va a amargar, va a llenar su corazón de amargura, de resentimiento, quedará irse de la iglesia, hacerse enemigo de todo el mundo y terminará hablando porque sencillamente no es una planta que el Padre sembró, y la planta que el Padre no sembró va a ser desarraigada, desde la raíz será quitada. Eso es la palabra de Dios. Dios tiene propósitos en nuestra vida escrita. No solo darnos una respuesta a los milagros. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere apartarnos del mal. Y también Dios quiere, sobre todo, que usted y yo aprendamos a ser agradecidos por todos los favores que Él ha hecho en nosotros.